Perfecto, listo. Entonces vamos a empezar con la enseñanza de esta noche. Les dije para los que están en casa y nos van a ver desde casa, por cierto, un saludo, feliz año para todos. Les sigo diciendo que los extrañamos aquí, a los que no puedan acompañarnos. Y les mando un abrazo para todos los que nos ven desde la casa o que nos van a ver de casa, desde casa después. Les dije que íbamos a hacer una pausa esta noche en el proyecto del estudio del Evangelio de Juan eh, para ver una otra enseñanza. Este, no tiene que ver con el Evangelio, pero espero que sea de aliento para todos, aunque sí tengo que decirles que los voy a regañar. En realidad es una exhortación, no una reprensión, es una exhortación. eh, es parte de este proyecto de propósitos y metas que nos formamos o que nos establecemos siempre al iniciar el año. Solamente que estos propósitos que hoy nos vamos a establecer o estos objetivos, estos son patrocinados por Dios. Así es que si ustedes quieren, Dios los hace una realidad en cada uno de ustedes. Sí, así es que presten mucha atención. Eh, la enseñanza está basada en los Salmos 3, 4 y 5, aunque yo no voy a entrar en detalles de los Salmos 3 y 4, nada más voy a hacer un breve resumen de lo que enseña el Salmo 3, el Salmo 4, y en cuanto al Salmo 5, solo me voy a detener en los tres primeros versículos. Nos podríamos tomar todo un mes enseñando verso por verso lo que quiere decir el Salmo 5, pero hoy solamente nos vamos a detener, o esta noche, solo nos vamos a detener en los primeros tres versos que dicen así. Dice así, por si ustedes pueden abrir sus Biblias, espero que todos hayan traído sus Biblias, dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Perdón, es un salmo de David. ¿Sí? David escribe este salmo, solo que hoy van a entender o van a conocer cuáles son las circunstancias en las que David escribe este salmo. ¿Sí? Y estoy seguro que no las conocían. Repito, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Les dije que hace 22 años ya, este enero, por cierto, este mes, eh, cumplí 22 años de haberle entregado mi vida a Cristo, y desde entonces, desde aquel día, desde aquel enero, a mis 26 años, desde aquel día Dios empezó a depositar en mi corazón sueños y anhelos, ya saben, ¿sí? Las cosas empiezan a cambiar, Dios empieza a transformar nuestra vida, y a partir de ese momento, gracias a todos los modelos que me fueron presentados enfrente, a todos los líderes que me enseñaron la Biblia, gracias a ellos, Dios pudo poner en el corazón, en mi corazón, el anhelo, varios anhelos, ¿sí? Recuerdo que los que siempre se mantuvieron allí fueron los anhelos de enseñar y compartir la Biblia, de tal forma como lo hacía la persona o las personas que estaban enfrente. Memorizar la Biblia como ellos lo hacían, predicarla como ellos lo hacían, enseñarla como ellos lo hacían, y especialmente ganar las almas como ellos lo hacían. Sí, estos fueron anhelos que Dios puso en mi corazón desde aquel momento. Así es que el tiempo empezó a pasar y en 22 años, bueno, ustedes se podrán imaginar todas las cosas que ocurrieron. Eh, Estamos hablando de el 2008, esto fue en el 2001, ya para el 2008 Dios me da una esposa, 2 años después me da el primero de mis hijos, 3 años después el segundo de mis hijos, pero aparte de todas estas cosas que Dios fue añadiendo a mi vida, entre todas las demás cosas que no puedo, sobre las cuales no puedo entrar en detalle porque si no, no termino, ¿sí? Y me refiero especialmente a todos los propósitos que Dios, a todo el sentido que Dios le fue dando a mi vida, porque nunca lo tuvo, ¿sí?
Aparte de eso, por supuesto, Dios limpió mi vida. Yo desde que tenía uso de razón hasta mis 26 años, a partir de los, no sé, 14 o 15 años, empecé a probar cosas. Luego comparto algunos detalles de esto, pero empecé en ciertas cosas, conductas equivocadas, que me hicieron sentir desde ese instante hasta mis 26 años sucio, ¿sí? Muy sucio. Entonces, cuando yo le entrego mi vida a Él, todas estas cosas cambian, ¿sí? Pero, les decía, ya para el 2016, es decir, hace ya 6 años y un poco más, para esa fecha, mi esposa y yo orábamos. Siempre hemos orado desde que nos casamos. Yo oraba desde antes de casarme, ella también. Pero para ese momento ya orábamos porque queríamos algo más, ¿sí? Queríamos que Dios le diera un sentido eterno a aquel proyecto, a aquel matrimonio y a nuestros hijos. Bueno, empezamos a orar y aquella oración al poco tiempo se convirtió en un clamor y en una súplica. Dejó de ser una sencilla oración para convertirse en una súplica. Recuerdo que llorábamos, por lo menos yo me acuerdo que yo sí lloraba bastante, y le decía a Dios, Dios, necesito que le des sentido a todo esto. ¿Sí? O sea, eso es como invertir mucho en un proyecto y ver que el proyecto no avanza o que no se hace nada con ese proyecto. Así me sentía. Entonces yo le decía a Dios, Dios, necesito que uses nuestra vida, que le des un sentido eterno a esto. Claro, yo en mi mente tengo presente enseñar, predicar, ganar las almas, e incluso, ¿por qué no?, dedicarme a esto de tiempo completo, como aquellas personas que hasta ese momento me enseñaban la Biblia. Bueno, finalmente para noviembre del 2016, Dios responde esta oración, ¿sí? Y Dios me invita, ahora sí, a predicar, a enseñar y a hacer todo lo que yo había soñado hacer, solo que ahora de tiempo completo. ¿Sí? Esto ocurrió en el 2016. Ya no iba a depender de un jefe, ya no iba a trabajar para un hombre, ahora iba a trabajar de tiempo completo para Dios. Pero quiero decirles que, porque la reunión de hoy habla sobre las decisiones, y quiero invitarlos a ustedes a tomar decisiones. ¿Sí? No yo, Dios necesita que ustedes tomen decisiones. Así es que esa va a ser el propósito de la enseñanza de esta noche. Tomar decisiones. En aquel momento, cuando yo recibí aquella invitación a servir a Dios de tiempo completo, créame que no fue fácil. Claro, no les he contado muchos detalles. Para este instante de mi vida, Dios ya me había confirmado cientos de veces su amor y su fidelidad. Así es que este paso que estaba a punto de dar en aquel año no era un paso a ciegas, ¿sí? No era un paso sin antecedentes, no era un paso sin que antes Dios se hubiera manifestado a mi vida. La realidad de Dios ya había sido constante durante esos últimos 16 años de mi vida. Así es que con algo de temor, no sin temor, o sea, sí había temor, habían algunas dudas, el hecho de tomar la decisión de depositar en las manos de un grupo de personas mi vida, la de mi esposo y la de mis hijos, y esperar de esas personas o ver a Dios a través de esas personas, no es algo sencillo, ¿sí? No es algo fácil. Pero Dios da la gracia, dio la gracia, y yo dije que sí, ¿sí? Y vuelvo y repito, ya habían muestras, muchas manifestaciones y demostraciones del poder de Dios, del amor de Dios y de la fidelidad de Dios en mi vida. Así es que lo único que en aquel momento había en mi mente era estas palabras, era Dios diciéndome,
entrégame tu vida. Si tomas la decisión de vivir para, escuchen, para mis propósitos, yo te prometo que nada te va a faltar. ¿Oyeron? Estoy hablando de mí, pero tómenlo para ustedes. Así es Dios. Dios no es deudor de nadie. Si ustedes le entregan sus vidas, Dios les va a entregar la de Él. Si ustedes le entregan a Él sus proyectos, entonces su corazón va a ser lleno de los proyectos de Él. ¿Sí? Así es que, ya les decía, lo único que había en mi mente para ese momento es esta expresión: no te va a faltar nada si te determinas en tu corazón servirme. Y yo dije: Dios, listo, tengo todas estas pruebas de que tú eres fiel, así es que le voy a entrar al proyecto. ¿Sí? Y aquello que yo más anhelaba, ese día Dios me convenció. Aquel día yo me rendí por completo y le dije, a partir de hoy voy a hacer tu voluntad. Voy a determinarme en servirte. Y ya la aventura ha tomado o ha llevado ya 6 años. Y no les puedo decir que Dios me ha hecho falta. No. En todo, Dios ha cumplido con su palabra. No te faltará nada, porque ese es el temor. El temor es que algo falte. Bueno, un día lo van a entender. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué es? ¿A qué se parece esto? Es como levantar las velas de un barco, levantar las velas y dejar que el viento nos empuje hacia alta mar. Cualquiera podría decir, bueno, eso se oye muy seguro. No. Levanten las velas, deje que el viento los lleve a alta mar, pero sin timón, sin motor, sin remos. Solamente déjese llevar. Y luego, una vez que levantaron las velas y el barco va soplado por el viento, ahora sí, tomen la decisión entonces de invitar a su esposa a ese proyecto, o a su esposo. Y después de haber invitado a la esposa, inviten a los hijos que nacieron dentro de ese barco. Ellos también nacieron dentro de ese barco. ¿Para qué o a qué? A emprender esta aventura en la que, como les decía, Dios ha sido fiel durante los últimos, o durante todos estos 6 años, así como lo fue antes. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es una especie de introducción. Lo que quiero decir es que este salmo que vamos a estudiar hoy, o estos 3 versos que vamos a estudiar hoy, hablan precisamente de eso. Habla sobre tomar decisiones. Habla de las decisiones. Hoy Dios los va a invitar a tomar decisiones. Y esa es toda la enseñanza del Salmo. Si ustedes quieren saber qué dice o qué enseña el Salmo 5, son muchas cosas, pero el tema central es las decisiones. Habla de tomar decisiones. Es Dios invitándonos a tomar decisiones, cada uno en lo que sabe que tiene que tomar decisiones. ¿Sí está claro? A cada uno de ustedes Dios le va a hablar esta noche al corazón. Así es que, por ejemplo, empezamos desde que nacemos, viendo a Tiaguito allá, el pequeño, no el grande que está ahí sentado, sino el pequeño, a Tiago, desde que estamos en el vientre de la mamá, empezamos a tener que tomar decisiones. Antes de nacer, ese niño que ustedes ven allí, tuvo que tomar la decisión de nacer. Qué increíble. Desde que empezamos a nacer, él tuvo que decidir querer nacer. ¿Sí? Él empezó a luchar en el vientre de su madre para nacer. ¿Y saben qué determina eso? ¿Saben que esto es así? La carrera por nacer, esa carrera determina en el niño un carácter. Este carácter que Dios determina en ellos o construye en ellos solo por el simple hecho de nacer, es lo que los va a preparar para no echarse para atrás en todos los retos y desafíos de la vida, pero no tanto en eso, sino en esto. Ahora,
Vuelvo y repito, recuerden, hay muchas veces ustedes no van a querer tomar una decisión de entregar un área de sus vidas a Dios porque les va a dar temor. Por alguna razón pensamos que Dios va a quedar en deuda con nosotros. Y esto no es así. Dios no es deudor de nadie. Dios nunca falla y Él no miente. ¿Sí? Por eso me detengo en todos estos detalles. Ese carácter que se construye en el niño solo por la sola decisión de nacer es lo que Dios va a usar cuando vengan las verdaderas decisiones. ¿Para qué? Para que ese niño no se eche para atrás. O para que ese niño no tropiece y pueda cumplir con todos los propósitos de Dios para su vida. Ustedes saben que yo hubiera dicho que no. Cuando recibí aquella invitación, yo le hubiera dicho a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero, soy muy bueno con los números y yo sé que 2 más 2 es 4 y no va a funcionar. No sirve para mi economía que un grupo de personas tan pequeño me sostengan a mí y a mi familia. No creo que seas tú detrás de esto. Y Dios me dijo, o Dios en un sentido me dijo, es que yo no funciono así. Y yo dije, ya entendí, listo, está bien. Y les digo, tenía suficiente evidencia para creer en esto. Así es que di el paso. Si yo no hubiera dado el paso, muchos de ustedes no estarían aquí hoy. ¿Sí? Así es que ese es el propósito. Empezamos a tomar decisiones, luego viene la decisión de alcanzar el juguete. Y luego la decisión de llevarse algo a la boca y comer y hacerlo por su propia cuenta. Y continúan así a lo largo de toda nuestra vida, continúan las decisiones y así es como hasta el día de hoy, escuchen, porque aquí es donde empiezo a ponerme serio, hasta el día de hoy algunos de nosotros estamos pagando las consecuencias de todas las malas decisiones que tomamos, porque vivimos sin Dios. Yo recuerdo recuerdo abrir mis ojos en un hospital después de desobedecer a mis papás 2 veces. Y las 2 veces me caí desde la punta de un árbol. En una me metí una rama que casi me cruza el muslo de lado a lado. Y en la otra me caí, pasé directo y me pasaron unos picos a los lados y me dejaron unos moretes enormes en los costados del cuerpo. Casi me mato también. Todo por desobedecer a mis padres. Yo creo que ni se dieron cuenta de esto. Pero recuerdo una sola decisión que tomé un día. ¿Sí? Y las consecuencias todavía hasta el día de hoy me persiguen. Claro, por la gracia de Dios, ya queda solamente el rastro de esto. Pero ustedes saben, esta decisión la tomé alrededor de a mis 14 o 15 años. Tomé la decisión de meterme en la carcasa de un carro en la noche, en un lugar, con un grupo de amigos, 3, 4 amigos, y en ese lugar estos muchachos empezaron a hablar de cosas que yo nunca en mi vida había escuchado, entre ellas la sexualidad. Y fue suficiente, escuchen muchachos, jóvenes, niños, escuchen, fue suficiente una conversación de 10 minutos para destruir toda la inocencia de mi corazón, toda, la mandaron al basurero. A partir de ese instante y hasta mis 26 años, recuerdo que fueron 12 o 14 años, sufriendo por no saber cómo manejar todas aquellas cosas que escuché. ¿Oyeron? Por eso es que ustedes tienen que aprender a cuidar sus oídos y sus ojos, niños y jóvenes, muchachos. De esa decisión, por la gracia de Dios, hoy todavía estoy recogiendo algunas cosas de eso que se sembró mal. Y estoy empezando a recoger muchas otras cosas buenas por todo lo que ya se sembró bien. Pero todavía hay rastros de aquellas decisiones equivocadas que yo tomé. Así es que cada decisión que hemos tomado en la vida, de ella todavía, posiblemente, estemos pagando, todavía hay consecuencias.
de esas malas decisiones y hoy estamos pagando por lo malo. Pero también espero que así sea, estamos ya cosechando buenos resultados por estar tomando, gracias a Dios, buenas decisiones, las buenas decisiones que hemos empezado a tomar. Pero sin duda alguna, la decisión más importante que Dios ha planeado que tomemos, ¿saben cuál es? Y para eso estamos aquí. Esa es la decisión, por eso ustedes abrían y cerraban sus ojos todos los días, por eso Dios les dio la vida constantemente para tomar esta decisión. Y una vez que la toman, invitar a otros o guiar a otros a tomar esta decisión. ¿Cuál decisión estoy hablando? La decisión de nacer de nuevo, espiritualmente hablando. ¿Se acuerdan? Nacer de nuevo es entregarle nuestra vida a Cristo, invitar a Jesús al corazón. Eso es nacer de nuevo. Es creer que Jesús es el señalado, el escogido por Dios para salvarnos. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es reconocer, otra forma de verlo, es reconocer nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál condición, Alex? Que estamos absolutamente perdidos, sin Dios. Que somos pecadores, que hemos pecado. Y de esto no tengo que darle una cátedra a cada uno de ustedes para saber que esto es cierto. Y que habíamos pecado, hemos pecado, e incluso hoy como creyentes, genuinamente nacidos de nuevo, cometemos errores. Nacer de nuevo implica reconocer nuestra propia incapacidad de cambiar las cosas. Por años quise yo cambiar las cosas en mi vida y nunca pude hacerlo. Nunca pude. Claro, una persona que todavía tiene recursos no puede reconocer que es incapaz de cambiar su vida. Si él cree que todavía puede, entonces Dios todavía no puede intervenir. ¿Sí está claro? Si él cree que todavía tiene sus recursos intactos, entonces Dios no puede intervenir. Si él todavía no entiende que es un esclavo del pecado, Dios todavía no puede intervenir. ¿Saben cuándo lo hace? Cuando la persona anhela ser diferente y empieza a luchar en sus fuerzas para querer ser diferente. Ahí sí, ahora sí. ¿Por qué? Porque va a descubrir que no puede cambiar su vida, como estoy seguro todos ustedes lo descubrieron un día. Querían cambiar un área de su vida y no podían. O cambiaban una y aparecía otra cosa. O aparecían más cosas todavía. Y era frustrante y agotador. Y en ese momento es cuando la persona está a punto de encontrarse con Dios. ¿Oyeron? Nacer de nuevo, repito, es darle la oportunidad a Dios. Uy, escuchen esto, porque esto es maravilloso. Yo nunca los tuve. Yo nunca tuve controles. Nunca. Todo lo que mi cuerpo me pedía, eso le daba. Yo sabía que estaba mal. Pero mi razón y mi voluntad no estaban en armonía. Iba una en una dirección y la otra en otra. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero hacía todo lo contrario. ¿Sí está claro? Así es que nacer de nuevo, cuando ustedes y yo nacemos de nuevo y le entregamos nuestra vida a Él, por primera vez en nuestra vida, Dios trae controles a la vida, a sus vidas y a la mía, los que nunca tuvimos, y empezamos a poder caminar por encima de todas aquellas cosas que nos humillaron y nos avergonzaron. Nacer de nuevo es finalmente darle la oportunidad a Dios de cambiar y transformar nuestra vida por completo. ¿Oyeron? Nacer de nuevo es una vida nueva. La historia que ustedes acaban de escuchar es una historia nueva, ¿sí? Una vida nueva. Pero después de nacer de nuevo, de esta que es la decisión más importante de la vida y determina la eternidad de sus almas en el cielo o en el infierno, después de esto, ¿qué creen que hay que hacer o seguir haciendo? Seguir tomando decisiones. Hay que seguir tomando decisiones. Tenemos que tomar otra decisión, que es la segunda decisión más importante. ¿Saben cuál es? Seguirlo. Convertirnos en discípulos. La palabra discípulo quiere decir el que le sigue.
Eso significa discípulo. Así que cuando la Biblia dice, ¿se acuerdan? Cuando la Biblia dice, y aquellos que le seguían, ya no le seguían, quiere decir que aquellos que eran discípulos dejaron de ser discípulos, porque ya no le seguían. ¿Se acuerdan? Aquellos 12 hombres maravillosos que caminaron con él 3 años y medio. ¿Se acuerdan? Ok, ¿ustedes qué creen? ¿Que cuando ellos seguían a Jesús se distraían? ¿Ustedes saben lo que es o lo que pudo haber sido seguir a aquel hombre? A Dios hecho un hombre. ¿Ustedes se imaginan las aventuras? Dice la Biblia que todas las cosas que él hizo no están escritas en este libro, porque no alcanzarían los libros sobre la tierra para escribir todo lo que él hizo. ¿Ustedes creen que ellos se distraían cuando lo seguían? Obviamente que no. Seguirlo, escuchen, porque les estoy hablando a ustedes. Estoy hablando de decisiones y en este momento estoy invitándolos a seguirlo. Seguirlo implica que la vida de ese hombre era tan impactante, tan asombrosa, que ellos callaban. Cada vez que él hablaba, ellos callaban para poder captar cada detalle de cada enseñanza, de cada palabra, de cada cosa que él hacía. Prestaban atención. Cada cosa que hacía y cada cosa que decía era toda una lección completa. 3 años y medio, posiblemente si dormían 8 horas diarias, eran 16 horas al día de lecciones. ¿Se imaginan? 16 horas al día, enseñanza tras enseñanza, principio tras principio, verdad tras verdad, una sobre otra. 3 años y medio yendo detrás de él, y posiblemente en algún momento decían, ¿y qué dijo? Ya saben, en todos los grupos siempre hay alguien que anda distraído, hablando y no deja prestar atención a los demás. Entonces posiblemente Pedro era uno de esos, y seguramente en algún momento todos dijeron, bueno, ¿y qué dijo? Si vivían una situación, todos estaban observándolo, a ver cómo iba a reaccionar ante aquellas circunstancias. Todos, en esos 3 años y medio, Jesús les enseñó todo lo que iban a necesitar o todo lo que tenían que aprender para vivir la vida de la forma correcta, para vivir una vida nueva. Claro, recuerden esto, tengo que aclarar algo. En ese momento faltaba la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de ellos. ¿Sí ubican esto? ¿Sí? Lo explico muy rápido. Cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón de estos hombres, el Espíritu de Dios empezó a tomar cada una de las enseñanzas, hoja tras hoja, cada una de esas enseñanzas, cada estudio de cada enseñanza que recibieron cada día, y empezó a ponerlas en orden. Dicho de otra forma, empezó a darles vida a todas esas enseñanzas. Es más, si lo pudiéramos ver de alguna forma, es como un bibliotecario. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, cuando entra a morar al corazón de un hombre, se convierte en una especie de bibliotecario. ¿Sí? Nada más traten de ubicar a estos hombres. A ver si me explico. El Espíritu de Dios empieza a tomar todas las millones de hojas con todas estas enseñanzas que Jesús compartió con ellos y empieza a hacer corresponder una con otra, por temas, por capítulos, por libros, hasta ordenar toda la biblioteca, todos empastaditos y todos en el orden correcto. Eso es lo que hacía o lo que hizo el Espíritu de Dios al entrar al corazón de estos hombres. Ellos tenían todas las hojas tiradas en el piso, dicho de otra forma. ¿Sí? Y es por eso que después de 3 años y medio, a ver, qué difícil, trato de ordenar tantas ideas. ¿Cómo sé yo que toda esta información estaba muerta en la mente de ellos? Porque en el peor de los momentos, cuando Él es prendido, todos lo abandonaron.
Entonces, ¿de qué sirvieron todas las enseñanzas? De nada. Todo estaba muerto, era simple conocimiento. No había nada que le diera vida. ¿Sí está claro? Todos lo abandonaron. Es más, Pedro lo negó después de haberse rasgado los vestidos y dicho: Jesús, contigo hasta la muerte me voy. Y lo negó. No. Y si piensan que Pedro hizo mal, ¿se acuerdan de Judas? Judas vio en ese hombre un negocio, la posibilidad de un negocio, y lo vendió. ¿Sí está claro? Así es que luego vino el bibliotecario. Ahora sí, esta historia está en Hechos 2. El Espíritu de Dios viene a morar al corazón de todos ellos, a la vida de ellos, y empieza a ordenar toda esa información en el corazón, a darle vida. Y es por eso que en esa misma fiesta, en la fiesta de Pentecostés, Pedro, que acaba de negarlo 40 días antes, se para delante de todos los sacerdotes, los ancianos, todo el Sanedrín, y empieza a hablar como nunca antes, con valor y con sabiduría. Y en el primer discurso de Pedro se convierten 3.500 personas. ¿Qué fue lo que sucedió con ese hombre que apenas hace 40 días lo negó? El bibliotecario. Eso pasó. Ese bibliotecario le dio vida a todas esas enseñanzas que ya estaban en la mente y en el corazón de ellos. ¿Sí? Él les dijo, ¿se acuerdan cómo termina? Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se acuerdan? Ok, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el Espíritu de Dios ordenó todo y le dio vida a toda esa información. Recuerden, todo esto que estoy diciendo no es al azar. Voy en una dirección y espero que me dé tiempo. Voy en una dirección. ¿Sí? Solo el Espíritu de Dios puede darle vida a las palabras de Dios. Si ustedes hoy, Dios los va a invitar a tomar decisiones, esas decisiones tienen que generarse de alguna forma. Tiene que haber una razón, una causa, un origen. En algún lugar deben nacer esas decisiones y alguien tiene que darle el poder y la vida a esas decisiones para que ustedes las puedan tomar. Voy detrás de esto, de explicar esto. Así es que el Espíritu de Dios hace de todos estos hombres, pescadores, sencillos, humildes, hombres poderosos. Hombres que hasta la fecha marcaron la historia de la humanidad. ¿Sí está claro? Los hombres más influyentes de la historia. Así es que en nuestro caso es todo lo contrario. A ver, ahora sí se complicó. Nosotros, ustedes, en una reunión como estas, van a ser invitados a nacer de nuevo. Ustedes nacen de nuevo y a partir de ese momento empiezan a recibir las enseñanzas. Y con el Espíritu de Dios dentro, el Espíritu de Dios empieza a coger cada enseñanza y a ordenarla, a darle vida, a generar decisiones. ¿Sí? Ellos primero recibieron la información, luego el Espíritu de Dios le dio vida y poder a esa información. Nosotros recibimos el Espíritu Santo primero y luego Él, ya estando dentro, empieza a darle vida a esta información. O sea que aparte de nacer de nuevo, que es la decisión más importante, la segunda es tomar la decisión de seguirlo, de hacer su voluntad. Eso era lo que quería explicarles. Bueno, buena pregunta. Alex, ¿no es cierto que todo el que nace de nuevo lo sigue? No. Lamentablemente tengo que decirles que no. A algunos Jesús les dijo, sígueme, y no lo siguieron. ¿Se acuerdan de aquella escena donde Él le dijo a uno, sígueme, y él se devolvió y le dijo, bueno, Jesús, dame un chance, déjame que entierre a mi padre, déjame que vaya y termine y cierre todos los pendientes y luego vuelvo? ¿Se acuerdan de esa escena? Por eso Él dijo aquella famosa frase, que muchos la dicen sin siquiera saber qué es lo que significa. ¿Se acuerdan? Aquel que poniendo su mano en el arado, mira para atrás, no es digno del reino. ¿Se acuerdan? Ok, bueno, así es que no todos los que nacen de nuevo deciden seguirlo, pero la invitación esta noche es a seguirlo, hay que seguirlo.
Una vez que partió Jesús, pregunta, una vez que Jesús parte, ya no tenían que seguirlo físicamente, era obvio, él ya no estaba. Pero entonces, ¿cómo lo seguían? Bueno, seguían sus enseñanzas, aplicaban todo lo que habían escuchado, que ahora sí tenía poder, que ahora sí tenía vida. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús? Se preguntaban. ¿Qué haría Jesús en esta o en esta situación? Ya sé. Eso es seguirlo. ¿O qué no haría Jesús en esta situación? ¿Qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer? Eso está en un solo lugar y empiezo a meterme en lo que quiero ya. Aquí. Esta es su palabra. Es el libro que ustedes tienen en sus manos. Aquí están todas las instrucciones, todas las directrices, todo lo que yo tengo que hacer y lo que no debo hacer. Así es que su palabra, la palabra de Dios, nos guía, nos orienta, me dice por dónde ir, me marca un rumbo. ¿Sí? Escuchen. Se trata de propósitos y de objetivos y de decisiones este año. Y para eso, la única forma en la que esto sea posible es a través de la Biblia. Ella es la que me dice por dónde ir, me dice qué no hacer, me dice qué debo hacer, si lo estoy siguiendo de la forma correcta o no, y todo lo que ustedes quieran saber. Todo está en la Biblia, ¿sí? Así es que este salmo habla acerca de eso, de las decisiones. Pero para entender este salmo tenemos que entender, o vamos a repasar así muy rápido, el Salmo 3 y el 4. ¿Por qué tenemos que examinarlos? Porque para explicar lo que quiero, tengo que ir atrás. Están unidos los tres salmos. Sí está claro, voy a correr un poco. En el Salmo 3, ustedes lo tienen ahí en sus Biblias, pueden leer los títulos, yo no lo voy a hacer, nada más voy a pasar por encima. El Salmo 3, David está en un problema muy grande. ¿Se acuerdan? Si no saben la historia, la pueden repasar, está en el Antiguo Testamento. Él está en un problema muy grande. Su hijo Absalón viene a quitarle el reino. Es más, perdón, me quedé corto. Le quiere quitar el reino y lo quiere matar, su propio hijo. ¿Sí? El Salmo, repito, el Salmo 3, la historia, la experiencia que genera la enseñanza del Salmo 3 es esa experiencia de David con su hijo, con Absalón. Absalón quiere quitarle todo y además de eso quiere matarlo. Así es que Joab, el general del ejército de David, le dice, David, tu hijo viene con un ejército y quiere matarte, ¿qué hacemos? Si me das permiso, le dice el general a David, si me das permiso, lo mato a él y mato a todo su ejército. Era de verdad Joab. Joab era un loco. ¿Y saben qué hizo David? Joab podía haberlo hecho. Sin duda alguna tenía la capacidad para hacerlo, pero David le dijo, Joab, a mi hijo no lo voy a enfrentar. A mi hijo yo no le voy a dar la cara. Entonces, ¿qué hacemos, rey? Vamos a huir. ¿Qué? Decirle eso a Joab era como, bueno, David dijo, vamos a huir. ¿Cómo? Si vamos, sí, vamos a huir. Y Dios permite toda esta escena, ustedes pueden leer los detalles, ya les dije, Dios permite toda esta escena, todas estas circunstancias, para que Él, Dios, pudiera manifestarse en la vida de David, hacerse real en la vida de David. Y cuando lo estudiemos, ya no sé cuándo, porque entre Juan, Hechos, Apocalipsis y los Salmos, no sé si nos va a dar aquí el 2100. Pero esta enseñanza del Salmo 3 habla de las casualidades. Las casualidades no existen. Lo que existen son, yo sé que esta palabra no existe, pero yo le llamo diosidencias. En sus vidas y en la mía, las casualidades no existen. Nada es injusto. Aunque todo parecía injusto en esta historia, nada es injusto, nada es casual. Dios tiene un propósito con todo. David veía a Dios detrás de todas las cosas, incluso esto. Es más, cuando David huía, si se acuerdan de la historia, sale un hombre al lado del camino y empieza a maldecirlo, ¿se acuerdan?
y empieza a maldecirlo. Y Joab se vuelve al rey y le dice, rey mío, mato a este perro, ¿quieres que lo mate? Y David lo vuelve a ver y le dice, ay Joab, que ya estoy cansado, tú quieres matar a todos. David se vuelve y le dice, no, si él me maldice es porque Dios le dio la orden de que me maldijeran. ¿Qué? ¿Ve? David veía a Dios detrás de todas las cosas. Un día vamos a ver esta historia y no lo mató. No lo toques, le dijo David. Pero finalmente David se va al desierto, le deja todo su reino a su hijo, incluso a sus esposas, deja la comodidad de la casa del rey para ir a dormir aquella noche en una cueva, teniendo como almohada una piedra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia? Y, escuchen, la temperatura en el desierto de noche baja a los 0 grados. Después de estar en la habitación del rey. Bueno, ok. Y ahí, meditando sobre esa piedra y sobre todo lo que está ocurriendo, él descubre algo. Escuchen, porque este es el tema principal del Salmo 3. Descubre que lo que Dios espera de todos nosotros es que podamos descubrir esta verdad. Esta es la verdad del Salmo 3. ¡Qué barbaridad! Me quedan 20 minutos y no he llegado a donde quiero llegar. ¿Cuál es la verdad del Salmo 3? Es esta. Dios es suficiente para cualquier circunstancia. Nunca olviden eso. Dios es suficiente. Dios no los necesita. Dios es suficiente. Él es suficiente para todas nuestras cosas. Y si entendemos esto, podríamos hacer las que hizo David. Cuando ustedes lean el Salmo, se van a dar cuenta de que David dice esto. Dice la Biblia que él durmió plácidamente en aquella cueva, sobre aquella roca, con aquella temperatura. ¿Sí? Si ustedes leen el Salmo 3, van a leer un versículo que dice, yo dormí, me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. De noche fue que se generó el Salmo 3, en una meditación de David en la noche. Los soldados estaban asustados al ver a David roncando en aquella situación, su hijo persiguiéndolo para matarlo. Así es que no es otra razón, no era que David tenía algo diferente a nosotros, no. Él encontró ese lugar donde todos aprendemos a descansar, se llama el reposo de la fe, donde yo descubro que Dios es suficiente y descanso en Dios. ¿Sí está claro? Encontró que Dios estaba al control de todas las circunstancias y él tuvo esta experiencia. Escuchen, fue su experiencia, no fue algo que le contaron, no fue teoría, fue su experiencia, no fue conocimiento, la experiencia de ver a Dios manifestándose a su vida en todas las cosas. Ese es el Salmo 3. No voy a ir más allá. En el Salmo 4, David ahora sigue meditando otra vez en la noche. ¿Y cómo sé yo, Alex, qué es en la noche? Ustedes lo pueden leer, ahí dice. Dice, en paz me acosté y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Ven? Lo escribe en la noche, es de noche. Él está pensando ese día o esa noche, él está pensando en todo lo que ocurrió a lo largo del día, sus errores, está pensando en toda la contaminación que le deparó el contacto con el mundo, todas estas cosas. Sí, está pensando en su relación con Dios y se da cuenta de que cuando él clama a Dios, solo basta clamar a Dios para que Dios se levante contra el incrédulo. Cuando lo lean lo van a entender y Dios empieza solo por el clamor de un creyente, de uno de sus hijos, a reprocharle a los hombres que están persiguiendo o tratando de hacerle daño a ese hijo. Y descubre algo. Esta es la otra enseñanza, la del Salmo 4. La del Salmo 3 es que Él es suficiente y la del 4 es que Dios es digno de toda confianza. Eso es lo que David descubre. Ese es el tema del Salmo 4. Dios es digno de toda nuestra confianza. Él es suficiente y es digno de toda nuestra confianza. Sí, porque yo puedo saber que Él puede con cualquier cosa en mi vida, pero no entregarle mi vida, porque no confío en Él.
¿Sí está claro? Así es que algunos de nosotros podemos estar, ¿por qué digo esto? Porque algunas veces ustedes y yo entramos en problemas, en pruebas o en disciplinas y no hay respuestas, parece que el cielo se cierra. Y casi siempre vamos a hacer lo que siempre hacemos. ¿Qué es lo que siempre hacemos en una prueba o en un problema? Tratar de solucionar los problemas en nuestras fuerzas o con nuestros recursos. Siempre, siempre vamos a hacer lo mismo. Pero ¿saben cuál es el resultado? ¿Cuál es la suma de todos estos factores? La suma de su esfuerzo, del afán, la ansiedad, la suma de la preocupación, la suma de todas estas cosas queriendo ustedes resolver sus problemas. ¿Saben qué da como resultado esto? Frustración y un profundo desaliento. En otras palabras, pesimismo. Nunca llegamos a ninguna parte. Ese es el resultado de querer nosotros resolver las cosas. Su plan es que ustedes y yo entendamos que nosotros no somos suficientes, pero Él sí, para enfrentar nuestras circunstancias, y que no podemos confiar en sus recursos o en sus habilidades o en sus capacidades. Ese es el plan de Dios. Y por eso vendrán, escuchen, por eso vendrán todas las pruebas este año. Todo lo que Dios tenga preparado para ustedes este año será con ese propósito. Él quiere que lo podamos descubrir a Él, no que ustedes descubran a los hombres. Cuando viene un problema, Dios planea que ustedes descubran quién es Él, cuánto lo aman, no que ustedes descubran qué tan bueno, qué tan generoso es Roger, para que se vuelvan a los hombres. Si ustedes se vuelven a un hombre en un problema, van a descubrir el corazón de ese hombre, pero no el de Dios. ¿Sí está claro? Hay quienes creen que Dios nos pone problemas o retos en la vida para que nosotros nos demostremos a nosotros mismos que sí podemos. Y no es cierto. Eso no es así. Es un error. Eso se llama religión. La religión, para los que no lo saben, invita al hombre a cumplir en sus fuerzas todo lo que Dios demanda en la Biblia. Eso es la religión. Le impone una carga al hombre que el hombre no puede cumplir. Pero en el cristianismo, todo eso que Dios demanda en la Biblia, que Dios exige en la Biblia al hombre, es Dios el que lo quiere hacer en el hombre. ¿Sí está claro? Nunca pierdan de vista eso, por favor. Así es que yo solamente tengo que reconocer mi incapacidad en un problema. Y en ese momento, eso es suficiente para que Dios se manifieste. Dios, yo no puedo con esto. Y entonces Él se hará real. Y es allí donde vamos a ver a Dios suficiente en nuestras circunstancias. Y donde vamos a pensar que Él es digno de toda nuestra confianza. Así es que David le dijo a Dios, Dios, yo no voy a enfrentar a mi hijo. Así es que este problema es tuyo. Está en tus manos. No voy a hacer absolutamente nada. Y cuando él obedece hasta este extremo, entonces Dios le respondió, ¿saben cómo? Trayendo paz. Una paz tan extraordinaria que pudo dormir aquella noche en aquel lugar, plácidamente. Él experimentó un absoluto control de sus emociones. Cuando ustedes en medio del fuego de prueba experimenten esto, es porque Dios está en control. ¿Oyeron? Es Dios diciéndoles, no te preocupes, yo me encargo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo quieres? Le dijo Dios a David esto en un sentido. Escuchen, David, ¿cuánto tiempo quieres para regresar a tu cama en el palacio? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan larga es la prueba? Escuchen, es qué tan grande es la necedad. ¿Qué tanto retengan ustedes aquella área de sus vidas? Eso determinará qué tan larga será la prueba en sus vidas. ¿Sí está claro? ¿Qué tan larga es la prueba? Es qué tantos recursos siguen teniendo ustedes. A ver, ¿cómo es eso, Alex? ¿Sí? Es Dios diciéndonos, ok, vamos a hacer una cosa. Dime cuándo se te acaban los recursos. Y entonces yo aparezco y tomo el control. Pregunta, ¿cómo saber cuándo ya se me acabaron los recursos?
Yo les voy a decir cuando en mi caso se me acaban los recursos, cuando yo lloro día y noche por aquella situación. Ya y Dios me vuelve a ver y dice, ves, otra vez. ¿Por qué no empezaste desde el principio a confiar en mí? ¿Por qué no descansaste en mí? Intentaste resolver los problemas en tus fuerzas y las lágrimas son el resultado. Así es que cuando lloramos y clamamos, cuando hay una nota, ahora sí, voy más adentro todavía, cuando ustedes y yo, cuando ese clamor ya llega a alcanzar una nota en particular, un gemido en particular, un dolor en particular, entonces es cuando ya nos rendimos. ¿Y por qué digo esto? Vuelvo y repito, la suficiencia de Dios es el Salmo 3, la confianza en Dios es el Salmo 4. Ustedes saben, perdón, en el Salmo 4, cuando ustedes lo lean, voy a tener que brincarme un par de detalles, si no, no llego. El Salmo 4, cuando ustedes lean el título, dice, debajo del título, dice al músico principal sobre, escuchen, sobre Nejinot. ¿Sí? Si ustedes tienen sus Biblias lo pueden estar leyendo y confirmando. Hay gente que dice que no entiende por qué esta nota. No es que haya un músico principal. Recuerden que los salmos se cantaban. Habían solistas que cantaban el salmo, habían tríos, cuartetos, lo cantaban diferentes personas o grupos de personas, ¿sí? No voy a entrar en ese detalle. Pero no es que entre ellos había un cantante principal. Cuando el Salmo dice al músico principal sobre Nejinot, no significa esto. No es que haya un director de orquesta o un violín número uno, como lo hay en las orquestas, ¿sí? El violín número uno es el que dirige a todo el resto de la banda. No, no significa esto. En los Salmos no se refiere a esto. El plan de Dios con esta nota es, lo que esto significa es que todos aquellos que, escuchen, a ver, llenos del Espíritu de Dios, con todo su corazón anhelando adorar y alabar a Dios, ¿sí? Estén dispuestos, atentos, concentrados a apropiar la enseñanza del Salmo. Eso es al músico principal. Cuando el salmo dice, o el salmista dice al músico principal, significa, levanten la mano todos los que quieren apropiar la enseñanza de este salmo. Cada uno de los que quieren hacerlo se convierten en el músico principal. ¿Sí está claro? ¿Y qué significa la palabra Nejinot? Nejinot significa sobre cuerdas. Cuerdas. Quiere decir que este salmo se cantaba con instrumentos de cuerda. ¿Sí? Presten mucha atención porque la enseñanza al cierre aclaro esto otra vez en el Salmo 5. Quiere decir que el Salmo 4 se cantaba acompañado de cuerdas. ¿Y por qué cuerdas? ¿Por qué cuerdas? Porque la cuerda es algo que se estira. La cuerda, repito, es algo que se estira y se estira hasta que dé la nota correcta, la tonalidad correcta. ¿Ven? Entonces, vuelvo, hago una especie de resumen. El Salmo 3 y 4, Dios está tratando con un montón de problemas la vida de David, hasta lograr arrancar de David la nota correcta, la tonalidad correcta, como una cuerda que se estira. ¿Qué es lo que estira la cuerda de sus vidas? Ahora sí, apunten. El dolor, la adversidad, la enfermedad, las pruebas, la desilusión, la traición. ¿Los han traicionado? Sí, duele, ¿verdad? La traición, la escasez, el hambre, el peligro, la espada. Hoy que está de moda la espada. Como dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores. Todas estas pruebas estiran la cuerda y producen la tonalidad correcta, la actitud correcta en medio de la prueba. Es lo que intento decir. ¿Sí? Creo que Pablo sí ya había vivido o le habían enseñado los 150 salmos.
o las enseñanzas de los 150 salmos. Dios, sin duda alguna, le fue permitiendo a él vivir cada salmo, cada uno de ellos. Alguien me decía, Alex, los salmos están llenos de emociones. No es que los creyentes no deben dejarse guiar por las emociones, sí es cierto, pero están llenos de emociones por una sola razón. Dios sabe, escuchen, porque esto es muy importante y es maravilloso. Ustedes y yo somos seres sensualistas, guiados por las emociones y los sentimientos. ¿Sí? Así es que el problema de las emociones es cuando ustedes toman decisiones guiados por las emociones, en la dirección de lo que dicta la emoción. Eso es lo que está mal. Yo no puedo tomar una decisión en función de lo que siento. Yo tengo que tomar una decisión en función de lo que sé que es correcto, no en función de lo que siento. Pero entonces los salmos están llenos de sentimientos y de emociones porque son la provisión de Dios. Es la forma en la que Dios nos está diciendo cómo enfrentar cada una de esas emociones. El principio, cada salmo que habla de una emoción en particular, es Dios diciéndonos, esta emoción, la que está viviendo David en este instante, se resuelve de esta forma. Este es el principio. Y así cada uno de los salmos. Así es que por eso sentimos alegría y vemos salmos llenos de alegría, de tristeza, de odio o de amor. Y Dios tiene una provisión para cada uno de ellos. Así es que todas estas emociones están implícitas en los salmos. ¿Sí está claro? Ok, ahora sí, llegamos al Salmo 5 y vuelve a decir, dice al músico principal, pero ya no dice sobre Nehinot, ahora dice sobre Nehilot. Sí, los que tienen la Biblia lo pueden confirmar, hay una H ahí, no una N, al final y al medio. Bueno, son palabras que suenan parecido, pero se escriben diferente. ¿Cuál es la diferencia entre Nehinot en el Salmo 4 y Nehilot en el Salmo 5? Nehilot es o tiene que ver con viento, ya no con cuerdas. Y les pido por favor que ahora sí, perdón, les voy a robar más tiempo, porfa, presten mucha atención porque la exhortación que quiero para este año es esta. Tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios. No hay ninguna decisión que no sea patrocinada por la Biblia que sea duradera. No existe. Si ustedes van a tomar decisiones y a establecer propósitos que no son o tienen su origen en la palabra de Dios, no van para ningún lado. ¿Sí? Pero cualquiera podría decir, bueno, Alex, ¿cómo funciona? Es lo que intento decir y para eso toda esta, iba a decir hablada, que me he pegado. Ok, Nehilot, viento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este salmo se entonaba con instrumentos de viento, no con cuerdas. ¿Sí está claro? El instrumento de viento es el que motiva este salmo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Salmo 4, es el de la cuerda o que se toca con instrumentos de cuerda, se toca hasta estirar la cuerda a tal punto, las pruebas, ¿sí?, que generan una nota correcta, una actitud correcta en medio de las pruebas. ¿Sí está claro? Pero escuchen, voy a tratar de explicarlo. Este salmo que se toca con instrumentos de viento, la nota no la genera una cuerda, la nota la genera un instrumento de viento. Así es que desde dentro del instrumento de viento, sale un viento que produce un sonido. Vuelvo y repito, el Salmo 5 es un salmo que se entonaba con instrumentos de viento. Desde dentro del instrumento de viento sale el viento, sale un soplo que produce un sonido. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Ok, este sonido o este viento que produce un sonido
es la decisión. ¿Sí? Hasta ahí me siguen todos. Nosotros como instrumentos de nosotros, en nosotros va a ser soplado viento. Ese viento volverá a salir y va a producir una decisión. ¿Sí está claro? Lo voy a explicar todavía más. Es una decisión. Les pregunto, quiero antes de entrar en esta explicación hacerles una pregunta. ¿Qué quieren para sus vidas este año? ¿Están satisfechos? No con lo que tienen. Posiblemente tengan mucho o tengan muy poco, o lo que tienen no les satisface. Pero pregunto, entendiendo que lo único que satisface es una correcta relación con Dios, les pregunto, ¿qué es lo que quieren este año para sus vidas? Voy a aclarar algo. El viento que sale de ese instrumento primero tuvo que haber entrado al instrumento. ¿Sí está claro? ¿Qué quiere decir esto? Es esto, se los voy a decir, este viento que sale primero entró. ¿Sí? A ver, se los voy a decir en un versículo. ¿Se acuerdan aquel versículo que dice que Dios es el que en nosotros produce el querer, así como el hacer por su buena voluntad? Esto es lo que quiere decir el Salmo. Vuelvo y repito, ese viento que sale del instrumento, que genera un sonido, primero entró. ¿Sí? No lo pierdan de vista. Hoy Dios, cuando les hago esta pregunta de qué quieren este año, en sus relaciones con Dios, Dios les podría estar diciendo esto: ríndete, entrégame tu vida, sírveme para siempre. Por eso empecé como empecé, ¿se acuerdan? Hace 6 años, hace 22 primero, y hace 6 años me invitó a tomar otra decisión, solo que ahora era de tiempo completo. Ríndeme tu vida, entrégame tu vida por completo, para siempre. Y saldrá de nuestro corazón ya vencido, convencido, una decisión, una maravillosa decisión. Y le vamos a decir: Dios, ¿sabes qué? Ya no voy a luchar, ya no quiero luchar. Lo que tú digas, dime qué hago y lo voy a hacer. Recuerden que Dios, ¿se acuerdan que Dios hizo al hombre del polvo? ¿Y se acuerdan de aquel pasaje que dice: polvo eres y al polvo volverás? Dice la Biblia que Él sopló en el hombre aliento de vida. ¿Sí? No he terminado con el tema. Estoy con el instrumento de viento. Estoy con el viento que sale del instrumento y produce un sonido, es decir, una decisión. ¿Sí? Él sopló en el hombre aliento de vida. Dentro de él sopló de su propio aire. Dentro del hombre, aliento de vida. Y en aquel momento lo que puso y lo que sopló fue el alma. El alma es eterna. Tiene las características de Dios. Pasará la eternidad en uno de 2 lugares, el cielo o el infierno. El alma es para siempre, sea en el infierno o sea en el cielo. Pero hay algo más que es para siempre también, y es su palabra. Dice la Biblia que su palabra es para siempre. ¿Sí? Es para siempre. Saben que la misma palabra en la Biblia, y aquí uno todo, saben que la misma palabra en la Biblia, viento, en el griego original, la palabra viento y espíritu es exactamente la misma. Ahora sí, pasemos al versículo de Juan, capítulo 6, versículo 63. La misma palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, espíritu y viento es exactamente la misma. Cuando él habla de soplar, viento y espíritu es exactamente la misma. Se usa la misma palabra en el griego. ¿Se acuerdan de la historia de Nicodemo? Cuando Jesús que está hablando con él, le habla del viento y le dice: Nicodemo, no puedes ver el viento, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ven, ahí mezclan las 2 palabras, viento y espíritu.
La palabra de Dios es un viento. Vea lo que dice este versículo para ir cerrando. El Espíritu es el que da vida. Espíritu y viento, ¿sí? El Salmo 5, instrumentos de viento, soplo, un sonido, una decisión. Lo que está saliendo por ese instrumento, el aire, el viento, primero tuvo que haber entrado. ¿Sí? Si me están prestando atención, ya lo tienen que haber entendido. Vuelvo y repito, voy a leer. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mis palabras, las que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Cuando Dios sopla dentro de nosotros, cada vez que ustedes leen y entienden algo, Dios les habla, es como si Dios estuviera soplando sus palabras dentro y al salir producen una decisión. Así es que sin Biblia no hay decisión que perdure, no existe. Sus propósitos no sirven para nada. ¿Sí? Aunque voy a terminar de explicarlo. El Espíritu, es decir, lo que Dios sopla en el interior del hombre, sus palabras son las que dan y producen vida. La vida que a ustedes les falta en un área de sus vidas es lo que Dios produce. En el área del perdón, en el área de la amargura, del resentimiento, del odio, Dios sopla, sus palabras entran y producen una decisión. Ya les voy a explicar cómo funciona eso. Dice ese pasaje, cada palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Así es que Él, Dios, escuchen, escribe esta canción del Salmo 5 que la canta un solista. El Salmo 5 ya no la canta un cuarteto o un trío como el Salmo 4. La canta un solista. ¿Sí? Un solo creyente desde el principio hasta el final del Salmo. Así es que la palabra de Dios entra al corazón. Sin lectura, la exhortación de esta noche es a leer. Si ustedes no leen, ¿cómo es posible que no haya preguntas? Yo tengo 22 años leyendo la Biblia y todavía hoy tengo preguntas. Algunos de ustedes no tienen ni un año de haberle entregado su vida a Cristo. Deberían estar leyendo la Biblia todos los días y deberían surgir preguntas todos los días. ¿Cómo es posible que no tengan preguntas? Yo no entiendo eso. Yo leo y tengo una lista de preguntas. Y la persona que me guía me tiene que escuchar todas las semanas con preguntas. Todas las semanas estoy aprendiendo. ¿Cómo es posible que no oren? Si ustedes no oran, escuchen, no pueden esperar nada de Dios. Absolutamente nada. Ustedes se imaginan a un niño que se acerca a su padre y lo vuelve a ver así, con esos ojos de los hijos que hasta que destrozan el corazón, y ustedes lo ven, y ustedes le quieren dar el planeta entero, pero el hijo no habla. El hijo no pide. Y ustedes se quedan y ven, ¿hijo qué? Y aquella cara, y ustedes no saben, saben que tiene una necesidad, pero no piden. No va a obtener nada de ese padre. Si ustedes no oran, no pueden esperar una respuesta de Dios. No existe eso. Si ustedes no hablan de Cristo a la gente, si no traen invitados, entonces el plan de Dios para sus vidas no se cumple. Cada alma que ustedes van ganando es como esos lienzos que se van llenando de puntos y al final se ve un osito de peluche. ¿Sí lo han visto? Pero se tienen que ganar las almas para que ese proyecto en particular de Dios para ustedes se desarrolle. Si no lo hacen, no se cumplirá. ¿Oyeron? Así es que la palabra de Dios entra al corazón del hombre y sale del hombre una decisión, vida. La palabra de Dios empieza a producir vida. Sale del corazón de Dios el soplo, un soplido, aliento de vida. Y de repente estamos ahí sentados y de repente esta noche, Dios quiera que esta noche ustedes dicen, sí Dios, yo quiero. Yo sí quiero.
Yo levanto la mano, tómame en cuenta. ¿Ven? Ahora sí tiene sentido. Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Dios pone el deseo y Dios pone el poder para que ustedes y yo podamos. ¿Sí está claro? Sale de nosotros una decisión y entonces tenemos, o podemos decirle a Dios, Dios, en resumen, pon en mí tu voluntad. Esa es el resumen. Por eso David, ya sabiendo esto, ya entendiendo esto, en todos los salmos, en la mayoría de los salmos que él describe, dice esto: Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Él no dijo, escuchen, él nunca dijo, Dios, me determino yo a hacer tu voluntad. No, David nunca dijo esto. David dijo, en términos de lo que estamos aprendiendo, David dijo, Dios, sopla tu voluntad en mí. Haz tú en mí tu voluntad. Yo no lo voy a hacer. 26 años fueron suficientes para ver esfuerzo tras esfuerzo fracasar para yo transformar mi vida. Y ahora que se la entregué, todas las cosas empezaron a cambiar. ¿Sí? Dicho de otra forma, les dije, era como si David le dijera a Dios, sopla en mí tu voluntad. Por eso el Salmo dice, ahora sí, al músico principal. El músico principal es aquel que quiere tomar la decisión en el corazón, pero movido por las palabras de Dios que fueron sopladas dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado, todo lo que ustedes están escuchando esta noche, son espíritu y son vida. Si ustedes deciden creerlas, apropiarlas, que baje de aquí al corazón, entonces producirán vida, producirán una decisión. ¿Sí? Es como si en este momento yo le dijera a Graving, póngase de pie, por favor. Graving es muy obediente y Graving se pone de pie. La pregunta es, esa palabra que yo acabo de decir, la orden que yo acabo de dar, ¿dónde nace? ¿Nace en su corazón o nació en el mío? Nació en el mío. La palabra, escuchen, estoy lo más práctico posible a lo que estamos estudiando. Esas palabras que yo acabo de expresar, la orden que yo acabo de darte, nacieron en mi corazón. Salen de mi corazón, entran al tuyo y dentro de tu corazón se genera una decisión y vos te pones de pie. Les pregunto, ¿quién hizo que él se pusiera de pie? ¿Él o yo? Yo. ¿Sí está claro? Es exactamente igual con la gracia de Dios. Cuando Dios sopla, entra al corazón, claro, yo tengo que querer que Él lo haga. Cuando esa gracia de Dios, cuando las palabras de Dios entran, porque sus palabras son espíritu y son vida, producen vida. Y esa vida se manifiesta en una decisión. Puedes sentarte. Se manifiesta en una decisión. Así es que cuando nos entregamos, Dios da la entrega. Su poder para hacer o para vencer cualquier cosa en nuestra vida es lo que sigue. Después de que Él toma la decisión de soplar su voluntad dentro de nosotros. ¿Sí está claro? Pero no fueron tus palabras, ni fue tu intención, fueron las mías. Son las de Dios, cuando Él las sopla dentro. ¿Sí está claro? Así es que, repito, cuando nos entregamos, Dios da la gracia. La gracia es la entrega, vivir en obediencia, es algo que Dios da. Dios la sopla en el interior de nuestro corazón. Ok, termino con esto. Esto que estamos leyendo, el Salmo 5, sucedió ya no de noche, como sucedió el 3 y el 4. Esto sucedió en la mañana. ¿Sí? Sucedió de mañana. Y por eso es que no existe un amanecer que sea acompañado de instrumentos de percusión o de cuerdas. Todos los amaneceres se representan o se entonan a través de instrumentos de viento, no de otra cosa, ni de otra forma. ¿Con qué se acompaña un amanecer? Con una flauta. ¿Oyeron?
El Salmo tiene que ver con un amanecer y por eso fue escrito, porque fue escrito en un amanecer. Ahora sí, volvamos al Salmo, Roge, por favor. El anterior, el Salmo 4, David, al final del día está en su cama y él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. El anterior, Dios le dejó experimentar a él, a David, los beneficios de confiar en él. ¿Sí? El 3, la suficiencia de Dios. El 4, confiar en él. ¿Recuerdan? David se pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Sí? Esta es la parte. Cuando ustedes deciden entregarle su voluntad a Dios, Dios no es como uno de esos niños caprichosos que no les dan nada a cambio. No. Cuando ustedes deciden entregarle su voluntad a Dios, Dios les da el bien. Les permite probar el bien. En el Salmo 4, David se hace esa pregunta. ¿Cuál? ¿Quién puede disfrutar el bien? ¿Quién podrá disfrutar el bien? ¿Quién podrá conocer el bien? ¿Sí? En ese salmo, Dios empieza a dejarlo experimentar los beneficios de confiar en Él, de creerle a Él. ¿Sí? Por eso es que David hace la pregunta, ¿quién nos mostrará el bien? Él, en ese salmo, aprendió a saborear el bien. ¿Sí? Esto es muy importante. Dios quiere que cada creyente saboree el fruto de aprender a hacer lo que es correcto. Cuando ustedes obedecen, viene un premio. Hay otro salmo que dice que es delicioso hacer la voluntad de Dios, como la miel. ¿Sí está claro? Comí hacer tu voluntad. ¿Se acuerdan aquella expresión donde Jesús mismo dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis? ¿Sí? Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿Ven? Hacer la voluntad de Él. Ok, ese es el plan de Dios. Su plan es que yo aprenda a través de la Biblia a tomar las decisiones correctas en mi vida. Cuando el creyente hace su propia voluntad, es decir, yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, nunca podrá disfrutar el bien. Nunca podrá disfrutar de los beneficios de Dios. A ver, hago un paréntesis. Los estoy invitando a entregarle su voluntad a Dios. Es la única forma en la que ustedes van a poder disfrutar sus vidas este año. Y por eso estoy dando toda esta vuelta. Nunca, escuchen, una persona, un creyente que retiene su voluntad en sus manos y quiere hacer lo que él quiere, como él quiere y cuando él quiere, nunca podrá disfrutar su vida, nunca podrá disfrutar del beneficio de Dios. Va a tener, como dice la Biblia, que beber de su propia cisterna el agua. Y esa agua no satisface, no está allí la plenitud. La plenitud está en hacer la voluntad de Dios, servir a Dios y vivir para Dios. En todo lo que ya hemos examinado. Y en ese momento es cuando las personas o los creyentes empezarán a disfrutar los beneficios y las bendiciones de Dios en sus vidas. Eso es lo que David llama disfrutar el bien. ¿Sí está claro? ¿Qué comieron? ¿Qué comieron ustedes antes de Cristo? ¿Qué comieron? ¿Se acuerdan? Amargura, resentimiento, dolor, frustración, impotencia, insatisfacción, nada de eso nos llenó. Ahora Él quiere que ustedes y yo nos demos la oportunidad de probar lo que es bueno, verdaderamente lo que es bueno. ¿Sí? Así es que entonces David por la mañana llega a entender algo que ya hemos explicado muchas veces. Quería llegar hasta aquí. No sé si lo voy a terminar, me queda muy poco, pero quiero que le presten mucha atención a este ejemplo. David, cuando llega la mañana, él finalmente entendió algo, ¿sí? Y es lo que quiero que todos se lleven en el corazón. Bueno, son muchas cosas, pero ya he intentado explicarlo en varias ocasiones. Es esto: Dios nunca diseñó la vida así. Escuchen, voy a hacer el recorrido a lo largo de las horas de un día. El amanecer, 5 de la mañana, es cuando ustedes y yo nacemos, ¿sí? Llegamos a más o menos las 7 de la mañana y esos son nuestros 5, 7, 8 años.
Cuando llegan las 9 de la mañana, ya tenemos entre 10, 12, 15 años. Cuando ya llegamos al mediodía, tenemos entre 25 y 30 años. ¿Sí me van siguiendo, verdad? Cuando son las 2 de la tarde, ya tenemos unos 40. A las 4, 5 de la tarde tenemos entre 50 y 60 años. Y poco antes de la medianoche, ya estamos tocando los 80, los 90, los 100 años. Y se acabó. Repito, si Dios hubiera diseñado la vida así, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque posiblemente en el corazón de algunos haya desaliento. Y estén pensando equivocadamente de esta forma, esto es para Roger. No, esto que estoy oyendo es para él o para ella pero no para mí. Yo ya perdí la oportunidad. Yo creo que Dios conmigo no tiene planes. No se equivoque. Dios no diseñó la vida así como la acabo de describir, con un solo inicio y con un final. ¿Sí hasta ahí me están entendiendo? No está diseñada la vida así. Dios no la diseñó así. No está construida sobre esa base. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Esto lo hace Dios todos los días. Ustedes todos los días por un lado ven salir el sol y por el otro acostarse. ¿Saben qué significa esto? Quiere decir que Dios, esta estructura de 24 horas en la que el sol sale y amanece y luego se esconde, Dios nos está diciendo a todos los seres humanos a través de todos esos comienzos, todos los días, que Él sí está dispuesto a empezar de nuevo con cada uno de nosotros. Si el año anterior fue algo para el olvido, este año puede ser diferente. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque Dios sí está dispuesto a empezar de nuevo. Ok, Alex, ya entendí. ¿Puedo empezar de nuevo con Dios? Sí, todos los días. Hay una evidencia todos los días de que esto es cierto. El sol sale y se oculta. Es Dios diciéndonos que Él sí quiere empezar de nuevo. Cada nuevo día es una oportunidad para empezar. La pregunta es, ¿quieren empezar? ¿Quieres empezar? Esta noche Dios nos está preguntando a todos, ¿de verdad quieres empezar? ¿Te gustaría empezar de nuevo este proyecto de una relación personal, ahora sí de verdad conmigo? ¿Te gustaría? Yo sí estoy dispuesto, dice Dios, a recorrer todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, contigo, si me lo permites. Yo sí estoy dispuesto. ¿Sí? Pero ¿saben qué pasa? Sale el sol. El sol es la manifestación de que Dios quiere empezar de nuevo. Pasó todo el día, se escondió el sol, llegó la noche y Dios nos vuelve a ver triste y nos dice, ok, no fue hoy, pero puede ser mañana. Yo sé que mañana, ¿saben qué significa la noche en la vida de un creyente? Pregunta, ¿saben qué significa? La noche en la vida de un creyente es un tipo de pecado. Las tinieblas en la vida de un creyente, o las tinieblas en la Biblia, la oscuridad en la Biblia es tipo del pecado. ¿Sí está claro? Ay, llegó la princesa, ya no le den pelota, por favor. Es fruto. ¿Saben qué significa la noche? Perdón, ¿saben qué significa la noche y la oscuridad y las tinieblas? Eso es símbolo de no haber recorrido con Dios ese día. ¿Sí me entendieron? Dios nos ve y en la mañana, como un niño con enormes expectativas, nos vuelve a ver y nos dice, ok, vamos a empecemos el recorrido. Y se da cuenta de que yo me quedé atrás. Terminó el día y yo me quedé atrás. Y Dios nos vuelve a ver, llegó la noche, las tinieblas y la oscuridad, y no recorrí el día con Dios, pero a la mañana siguiente vuelve a salir el sol. Y ese es el testimonio de Dios diciéndole a todos los hombres o a todos los creyentes, ¿te gustaría empezar de nuevo? ¿Te gustaría?
David entendió esto y le dijo a Dios exactamente eso. Dios, yo sí, cuenta conmigo. Yo sí tomo la decisión de entregarme. ¿De qué estamos hablando? De decisiones. David le dijo en ese salmo, Dios, yo sí quiero. Yo sí quiero tomar la decisión de entregarte mi voluntad por completo. Ya no voy a dilatar esto. Y con esto termino. Bueno, desde hace media hora estoy en eso. Y quiero que se vayan a casa con esta idea en el corazón. Si pueden, la grabación la vamos a subir entre mañana y el lunes y ustedes la pueden repasar todos los días. Escúchenla, por favor. Esta es la idea que quiero que se lleven en el corazón. Dios nos invita hoy, esta noche, a arrancar con la entrega. ¿Sí? Esa es la idea. El sueño que tiene Dios, porque lamentablemente en sus sueños y en los míos nunca ha estado la entrega. Nunca. La entrega, entregarle nuestra voluntad por completo a Dios no es algo con lo que ustedes sueñen, ni con lo que yo sueño. Esto es algo que está en el corazón de Dios nada más. Es un sueño o un anhelo de Dios. ¿Sí está claro? La Biblia nos compara, ¿saben cómo? Esto es muy triste. La Biblia compara al hombre en el libro de Isaías, ¿saben con qué? Con un hombre que tiene mucha hambre. Tal vez lo han escuchado o leído. La Biblia compara al hombre, en realidad son dos tipos de hombres. El hombre sin Dios y, escuchen, el creyente que insiste en hacer su voluntad, que insiste en ir detrás de sus propios planes. Estos son los dos tipos de hombre que describe Isaías con estas palabras. Escuchen, porque esto es muy triste. ¿Oyeron? Dice el libro de Isaías que Dios compara al hombre, a un hombre que tiene mucha hambre, y este hombre se acuesta. Y cuando se acuesta empieza a soñar. ¿Y saben qué sueña? Sueña que come. Sueña que se sacia. Pero a la mañana siguiente, al despertar, adivinen qué pasa. Sigue con hambre. Y compara al hombre sin Dios y al hombre o al creyente que insiste en hacer su propia voluntad, lo compara también con un hombre que tiene mucha sed. Este hombre se acuesta y sueña que bebe y sacia su sed, pero al despertarse descubre que la sed persiste, que no se ha acabado la sed, sigue teniendo sed. Así es el hombre sin Dios, repito, el hombre sin Dios o el creyente que sigue viviendo e insistiendo en sus propios planes y en sus propios sueños. Por eso Jesús le dice a todos, les dice esto: yo soy el agua, yo soy el pan. ¿Por qué no te atreves a beber de mí? Ya deja de soñar que bebes, deja de soñar que comes. No tienes que soñar que comes, puedes comer, no tienes que soñar que bebes, puedes beber. Ese es el plan de Dios para nosotros, que tomemos la decisión de seguirlo, de servirle, de entregarnos cada mañana. ¿Oyeron? Así es que cada mañana concluyó David, y es aquí donde David escribe el Salmo. ¿Qué puedo yo hacer para poder vivir de acuerdo a como dormí la noche anterior? Porque él durmió en paz, es lo que dice el Salmo 4. ¿Qué puedo yo hacer para esto? ¿Qué puedo hacer para pasar todo el día con la misma paz, la misma plenitud, la misma satisfacción con la que dormí ayer? ¿Qué puedo hacer? Es cuando él escribe el Salmo 5. David toma una decisión y le dice a Dios: ya sé, Dios. Salmo 3, Roge, por favor. Ahí estamos. Versículo 3, póngame, por favor, nada más. El versículo 3 del Salmo 5, perdón. Es cuando David toma una decisión y le dice a Dios: Dios, ya sé qué hacer. Me presentaré delante de ti. Vean lo que dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Saben qué significa ese me presentaré y esperaré?
Ese esperaré significa, voy a sentarme, Dios, voy a sentarme a ver cómo tú vas a hacer las cosas. ¿Sí? Esa es la traducción correcta. Dios, voy a sentarme este día a ver qué vas a hacer conmigo y con mi vida hoy. ¿Cómo? Presentándome delante de ti cada mañana y esperando en ti. Porque solo dependiendo de Él, estas decisiones a las que hoy los invitamos o a las que hoy Dios los invitó a tomar, solo así es que ustedes van a poder ver a Dios sacando sus vidas adelante. No existe otra forma. ¿Oyeron? Bien, con esto termino. Y vamos a dar gracias para terminar esta noche la reunión. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por esta noche, gracias por retomar este proyecto de estudiar tus palabras con tanto detalle, con tanta profundidad. Gracias por revelarnos todas estas cosas al corazón. Gracias por lo que hoy entendimos. Nuestro corazón en este momento está lleno de tantos anhelos, de tantos sueños, de tantos proyectos, y hoy entendimos que solamente tú los puedes hacer una realidad. Necesitamos, sin duda alguna, no solamente hoy, sino cada uno de estos días durante todo este año, que tú soples tu voluntad dentro de nosotros y puedas producir, patrocinar, darle la fuerza y el poder a cada una de estas decisiones que muchas veces hemos intentado tomar y hemos fracasado rotundamente. Hoy hemos entendido que esas palabras, ese viento, ese espíritu que produce vida salen primero de tu corazón y entran al nuestro. Y si nosotros queremos, solo si queremos, producirán la vida que nuestra vida necesita. Las decisiones que queremos tomar. Y finalmente vamos, como decía David, a poder disfrutar de algo que muy pocas veces hemos visto en nuestra vida. El bien. Disfrutar del bien. Así es que te ruego que todo esto que hoy escuchamos, toda esta enseñanza pueda atesorarse en el corazón de todos esta noche y tú puedas darle vida a todas estas palabras, como solo tú lo puedes hacer. Por favor, guárdanos con bien el resto de la noche, llévanos de regreso a casa con bien también y prepara nuestro corazón para la próxima semana, la enseñanza de la próxima semana. Por favor, te hemos pedido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.